buenas tardes a todos los que se conectan y bueno, los que nos ven desde nuestros canales de YouTube y redes sociales. Bienvenidos una vez más a otra edición del Reca Seminario. En esta edición pues tenemos a Laura Chávez. Laura nos contará más sobre su trayectoria profesional eh, en esta búsqueda de analizando los materiales más antiguos del sistema solar con la misión Osiris-Rex. Estamos muy felices de tenerte acá, Laura. Muchas gracias por aceptar la invitación. Se ve muy interesante el tema y pues bueno, así como para contarte un poco, tenemos algo que es como la netiquette. Entonces si alguno de los estudiantes tiene como alguna duda, ya saben, abren su cámara, su micrófono, se presentan, de qué institución son, dónde se encuentran y bueno, la correspondiente pregunta. Tenemos como unos 45 minutos, entonces pues nada, todo tuyo el escenario, Laura. Vale, gracias Mariana y Arreca de nuevo por la invitación y me complace estar acá compartiéndoles un poco de lo que ha sido mi experiencia con la misión OSIRIS-REx y lo que es, digamos que parte de la investigación que hice como miembro de el grupo científico de la misión. Entonces el día de hoy les voy a hablar les voy a hacer un poco como una introducción a lo que fue como tal la misión, esta misión de NASA, y también les voy a hacer una introducción muy pequeña a lo que es la ciencia de astromateriales, porque voy a estar hablando de un tipo de rocas del espacio específicas, entonces voy a darles una introducción muy corta a este tipo de materiales espaciales. Y también les voy a hablar muy brevemente de lo que fue mi investigación con este tipo de muestras. Para empezar, quisiera hablar sobre mi trayectoria profesional como tal, si alguno de ustedes está interesado en algo similar. Primeramente, yo completé mi pregrado en geología en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá. Durante el último año de pregrado tuve la oportunidad de hacer una estancia de investigación en la Universidad de Purdue en Estados Unidos, en Indiana, haciendo geología de Marte, analizando imágenes satelitales de la superficie de Marte para identificar diferentes tipos de minerales y analizar, digamos que el potencial para la habitabilidad en la superficie de Marte. Y digamos que ese fue mi primera interacción con ciencias del espacio y caí enamorada del tema como tal. Y gracias a esa experiencia, digamos que tuve la oportunidad de continuar mis estudios de educación superior, en este caso específico mi doctorado. Me ofrecieron el doctorado em, allá en Porto, en ciencias planetarias, en donde estuve 5 años estudiando un proceso que se llama meteorización espacial, que prácticamente se refiere a las alteraciones en los minerales que se encuentran en las superficies de cuerpos planetarios que carecen de atmósferas significativas, digamos como la Luna, el planeta Mercurio, asteroides, etcétera. Estas alteraciones son causadas por el viento solar, es decir, partículas como iones de hidrógeno y helio, y también por el impacto de micrometeoroides en estas superficies. Entonces, estos dos procesos cambian las características de los minerales en estas superficies. Ese fue el tema de investigación durante mi doctorado y para eso utilicé muestras que fueron colectadas, las primeras muestras que fueron colectadas de la superficie de un asteroide, en este caso del asteroide Itokawa, por la Agencia Espacial Japonesa en su misión Hayabusa 1, y también haciendo simulaciones en el laboratorio de estas condiciones de meteorización espacial al irradiar minerales, en este caso sulfuros, minerales que son ricos en azufre y en hierro, con iones, de nuevo, hidrógeno, helio y también con láser para poder simular estas condiciones. Después del doctorado, hice una estancia postdoctoral en la Universidad de Arizona. Ahí estuve 1 año y medio, hasta el año anterior, donde estudié las
unas de las muestras que fueron colectadas de la superficie del asteroide Bennu por la misión de NASA OSIRIS-REx. Ahí hice análisis químicos. En la charla de hoy les voy a mostrar un poco de lo que ha sido el trabajo, de los resultados del trabajo. Y allí, digamos que estuve un año y medio, hice parte de la misión, hice parte de las reuniones, soy parte de algunos artículos y digamos que en estos meses también voy a publicar el artículo que muestra los resultados de estos estudios. Y desde el año anterior soy profesora en la Universidad de Miami, aquí en Estados Unidos, donde doy clases de ciencias de la Tierra y ciencias del espacio. Entonces, esa es como brevemente mi historia académica. Bueno, para poder entender un poco lo que fue mi investigación, mi contribución a la misión, es importante, como les dije, hacer una corta, muy corta introducción a lo que son las condritas carbonáceas. Digamos que el tema del estudio de los meteoritos o de las muestras retornadas de la Luna, de cometas, de asteroides, es un campo que se llama cosmoquímica o astromateriales o materiales planetarios. Y obviamente en una charla de 40 minutos no les puedo, digamos que hablar sobre todo este tipo de materiales, pero me voy a focalizar enfocar en específicamente condritas carbonáceas, que son los materiales importantes para esta charla, para poder entender esta charla. Los meteoritos, digamos que se pueden clasificar en diferentes categorías dependiendo de su composición química. Se pueden clasificar en tres principales: meteoritos rocosos, que son meteoritos que son ricos en unos minerales que nosotros llamamos silicatos, es decir, que son ricos en sílice, que son, digamos, los mismos minerales que podemos encontrar en en la corteza terrestre. Y este tipo de meteoritos también son los más comunes, los meteoritos rocosos. Sin embargo, hay otros que son totalmente diferentes, que son los meteoritos metálicos, que como su nombre lo sugiere, están compuestos por componentes metálicos, más específicamente por aleaciones de hierro y de níquel, que son menos comunes encontrarlos comparados con los meteoritos rocosos. Y también hay otra categoría que se llama los rocosos metálicos, que prácticamente es una combinación de estos dos tipos de minerales, los minerales de silicatos y los minerales que son aleaciones de hierro y de níquel, y esos son los más raros de encontrar y desde mi punto de vista los más bonitos. Y también al mismo tiempo los más costosos de las colecciones de meteoritos. Y de hecho hay algunos modelos que sugieren que estas variaciones en composición son simplemente una diferencia en dónde se forman en estos protoplanetas. Unos sugieren que, por ejemplo, algunos meteoritos rocosos pueden corresponder a la corteza de protoplanetas. Otros mencionan que los meteoritos metálicos de hecho o fueron parte del núcleo de estos protoplanetas y que los rocosos metálicos pueden ser, digamos que, evidencia del límite entre el manto y el núcleo de estos protoplanetas. Pero todavía se sigue debatiendo esto. Para nuestros propósitos de hoy, de la charla de hoy, me voy a enfocar en los meteoritos rocosos, que a su vez se pueden dividir en dos categorías: los meteoritos condríticos y los acondríticos, o las condritas y acondritas. Y su nombre o su diferencia principal, la diferencia principal entre estos dos grupos es la presencia de estas estructuras, de estos círculos que se llaman cóndrulos, prácticamente son esferas de silicatos. Y estas esferas de silicatos, de hecho, son los primeros sólidos que se formaron en el sistema solar. Probablemente ustedes han escuchado hablar de la nebulosa protoplanetaria. Entonces, estos cóndrulos son de los primeros sólidos que se formaron de esta nube de gas y polvo.
Entonces, las condritas contienen estos cóndrulos y las acondritas no contienen estos cóndrulos. Porque debido a que las condritas todavía exhiben la presencia de estos cóndrulos, esto significa que las condritas como tal son las rocas o los meteoritos más antiguos del sistema solar. ¿Por qué? Porque los cóndrulos fueron de nuevo los sólidos, uno de los sólidos más antiguos o de los primeros en formarse en la nebulosa protoplanetaria. Por otro lado, las acondritas no contienen estos cóndrulos y es porque antes eran condritas, pero experimentaron alteraciones térmicas, incremento de temperatura, que de hecho fundió estos cóndrulos. Por eso ya no vemos cóndrulos en este tipo de materiales. Pero de nuevo, para nuestros propósitos nos vamos a enfocar en este tipo, en las condritas. Los cóndrulos, de hecho, como vemos en la imagen en la derecha, pueden exhibir diferentes morfologías, diferentes texturas que nos dan indicios de sus condiciones de formación. De hecho, es uno de de las preguntas más debatidas o estudiadas en mi campo, que es cómo se formaron, de hecho, los cóndrulos, si se formaron em, por shockwaves o por colisiones entre protoplanetas, etcétera. De hecho, todavía no hay un consenso en la comunidad científica de cómo estos cóndrulos se formaron. Y como les mencioné, ya que estos son los primeros sólidos que se forman en la nebulosa protoplanetaria, los meteoritos que contienen estos cóndrulos, que son condritas, son de por sí las rocas más antiguas del sistema solar, que se formaron aproximadamente 4,5 mil millones de años. Solo hay unos sólidos que se llaman inclusiones ricas en calcio y aluminio, que son de hecho los primeros sólidos que se formaron en la nebulosa protoplanetaria, que también pueden estar presentes en las condritas. Bueno, entonces tenemos meteoritos rocosos y dentro de los meteoritos rocosos tenemos las condritas, que son estos meteoritos que contienen cóndrulos. Pero al mismo tiempo, estas condritas pueden dividirse en diferentes grupos dependiendo de diferentes parámetros, como la composición química, la composición mineralógica, los estados de oxidación, los componentes isotópicos, etcétera. Se pueden dividir en cuatro categorías principales: las condritas carbonáceas, las condritas tipo R, las condritas ordinarias, este nombre viene porque ordinarias porque son las más comunes, y las condritas que tienen enstatita, un mineral que se llama enstatita. Pero para nuestros propósitos nos vamos a enfocar en las condritas carbonáceas, que son un tipo de condritas que tienen abundantes compuestos orgánicos, tienen abundante carbono. Y estas condritas carbonáceas, a su vez, también, dependiendo de diferentes parámetros de composiciones químicas, se pueden dividir en diferentes grupos, como lo vemos acá, en CI, CM, CR, CO, CB y CK. Estos grupos em, corresponden a divisiones basadas en la química de estas condritas, pero también, a su vez, estas condritas, estos diferentes grupos químicos se pueden diferenciar dependiendo del tipo de alteración que experimentaron. Si experimentaron alteración acuosa, es decir, que fluidos que son químicamente activos alteraron estas rocas, que es una alteración que se muestra acá en los colores azul, que generalmente ocurre a temperaturas menores de 400 grados centígrados, pero también pueden ser clasificados dependiendo del grado de alteración térmica o, como nosotros llamamos en geología, em, metamorfismo térmico o alteraciones térmicas, es que ocurren cuando hay un incremento de temperatura. ¿Qué ocurre, por ejemplo, a partir de bueno, también desde los 400 grados centígrados hasta 950 grados centígrados? Y como podemos ver, se pueden dividir en 6 categorías. Por ejemplo, la categoría 1 se refiere a el mayor grado de alteración acuosa, es decir, que
una condrita CM tipo 1 sufrió mayor alteración acuosa que, por ejemplo, una condrita CM de tipo 2. O una CR de tipo 2 recibió o bueno, experimentó un mayor grado de alteración acuosa comparado con un tipo 3. Por ejemplo, la CK, el tipo mayor, el grado mayor de alteración térmica sería el tipo 6 y el menor sería el tipo 3. Entonces, podemos dividir condritas carbonáceas dependiendo del grupo químico, pero también del tipo de alteración que han experimentado. Para nuestra charla, o bueno, para esta charla, me voy a enfocar en estos dos grupos y les voy a explicar ahorita por qué. En C1, perdón, en CI1, que generalmente son uno, y CM1 y 2, que son condritas carbonáceas que han experimentado alteración acuosa a temperaturas menores de 400 grados centígrados. Bueno, entonces esa fue la corta introducción a cosmoquímica. Ahora les voy a hablar sobre la misión OSIRIS-REx. OSIRIS-REx es prácticamente un acrónimo para este título súper largo, que es de Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer, que fue una misión liderada por NASA junto con la Universidad de Arizona, que recolectó muestras del asteroide cercano a la Tierra, Bennu. Y ese fue su objetivo principal, visitar Venus y recolectar muestras de su superficie para que pudieran ser estudiadas, para poder entender mejor la formación del sistema solar y también estudiar los componentes orgánicos que nos pueden dar una mejor idea de estos componentes que son prácticamente los componentes fundamentales de la vida como la conocemos aquí en la Tierra. Ese fue el objetivo principal, recolectar muestras de la superficie de este asteroide. Otros objetivos, mapear diferentes características físicas del asteroide, por ejemplo, el tamaño de grano, el tipo de rocas que se pueden encontrar, el tipo de porosidad, la topografía, la densidad, entre otros. Documentar y seleccionar un sitio de muestreo, ya con esos mapas y con esa información de las características físicas y químicas de la superficie. El grupo de científicos, de hecho, identificó un lugar que fuera idóneo para recolectar las muestras y de hecho, les voy a mostrar ese sitio en la diapositiva siguiente. También se quería estudiar el efecto Yarkovsky. Algunos de ustedes probablemente ya están familiarizados con este término, con este efecto que prácticamente se refiere a la desviación de la órbita o el cambio de la órbita de cuerpos celestes, en este caso específico un asteroide, debido a la radiación solar. Entonces, a medida que el asteroide va rotando, cierta parte del asteroide recibe radiación solar y a medida que rota y que se enfría, este asteroide se va generando, digamos que va liberando este calor y al liberar este calor se genera como un thrust, am, se genera como un thrust, sí, no sé cómo traducir thrust en español, que de hecho altera la órbita del asteroide. Y también se quería hacer una comparación entre los datos que se colectaban mediante las observaciones en la Tierra con las observaciones que hizo la nave mientras orbitaba el asteroide. Esos fueron como los objetivos principales de la misión. Las muestras se recolectaron del cráter de impacto Nightingale, que se puede ver en la imagen de la izquierda, que es un cráter de impacto que de hecho tenía material muy fino y tenía también una gran diversidad de composiciones, evidencian diferentes tipos de roca, lo cual lo hacía como el mejor lugar, lo hizo de hecho el mejor lugar para poder recolectar este tipo de muestras. ¿Por qué? Porque claramente estas misiones en términos técnicos, científicos, de ingeniería son demasiado complejas. Entonces, claramente la nave espacial no puede traer a la Tierra una roca de 3 metros, claramente, sino que
claramente es más, es mejor traer material mucho más fino. Y también lo que se quería era tratar de muestrear la mayor variabilidad de composiciones químicas de la superficie. Entonces, Nightingale, de hecho, tenía estas dos características. Tenía material fino y también tenía una gran variabilidad de composiciones rocosas, como lo vemos en la imagen en la derecha, que de hecho muestra diferentes tipos de roca que tienen diferentes coloraciones, diferentes formas, diferentes texturas. Aquí vemos de hecho un video que fue colectado durante, bueno, que representa de por sí la etapa de recolección de muestras. La nave tenía un brazo que tenía al final lo que se llama taxam head. Y en esta cabecita, en este head, había nitrógeno, que de hecho fue, am, digamos que se disparó en la superficie de Venus para que, digamos, promover que las partículas de su superficie se levantaran y que la cabecita de por sí pudiera recolectar esas muestras. Y esto de hecho fue en fracción de segundos. Creo que solo un par de segundos. Fue una tarea que fue bastante rápida, porque precisamente se quiere evitar que bueno, se quiere evitar que mucho material se saliera a volar, por así decirlo, y que impactara la nave y que pudiera afectar como tal la integridad de la nave espacial. Entonces fue un movimiento bastante rápido y sutil. Acá hay otro video y fue tal vez uno de los más emocionantes, que acá se ve como tal, como les digo, se les llama Taxam Head y las muestras están de hecho acá en el interior del head. Y fue, digamos que cuando se vio este video, como que muchas personas se emocionaron porque se emocionaron y se preocuparon porque pues habían unas rocas que se estaban saliendo de That Head y pero al mismo tiempo se dieron cuenta de que era porque mucho material se había recolectado. Entonces, el Head cuando los científicos vieron eso, de hecho se guardó en la cápsula de retorno para evitar que más material se perdiera. Ok, en la cápsula con las muestras. De hecho, llegó acá a la Tierra en septiembre de 2023, el mismo mes en que yo defendí mi tesis doctoral. Y esta cápsula, prácticamente, bueno, la nave como tal no se devolvió a la Tierra. De hecho, hay una segunda parte de la misión que es Osiris Apex, que va a visitar Apophis y va a hacer unas mediciones de otro asteroide que se llama Apophis. Pero cuando entró en órbita de la Tierra, digamos que liberó la cápsula con las muestras y esta cápsula llegó o aterrizó en el desierto de Utah, como les digo, en septiembre, el 24 de septiembre de 2023. Esta cápsula de hecho, llegó a, bueno, de hecho fue transportada a NASA Johnson Space Center en Houston. Espérame un segundito. Listo, ya. Gracias por ese break. No, no, tranqui, tranqui, no te Ujú. preocupes. Listo. Entonces, esta cápsula con las muestras, de hecho, fue transportada desde este desierto de Utah a NASA Johnson Space Center en Houston. Y de hecho, cuando abrieron la cápsula, así es como se vio. Acá vemos, déjenme mostrarles con el pointer, el laser pointer. Acá está el head que contiene las muestras, pero al mismo tiempo vemos como este material de coloración negra que también corresponde a muestras que de hecho se escaparon del head. Y cuando se abrió Taxam Head,
Así es como se veían las muestras que fueron detectadas de la superficie de Venus. Entonces, principalmente las características de coloración negra tienen diferentes tamaños, diferentes texturas, y todo este material fue curado por NASA Johnson Space Center, como les digo, en Houston, que se encargaron de hacer la distribución de las muestras, de hacer el catálogo de las muestras, tomar fotos, asignar los números, etcétera. De esta colección de las muestras del asteroide Venus, se identificaron tres tipos de morfologías. Una que se denominó Hamaki, que se ve aquí en la parte superior, que son estas rocas que tienen una forma redondeada, que de hecho se les llama son similares a una coliflor. Angulares, que son estas muestras de aquí, que tienen facetas angulares, algunos tienen como ángulos rectos, también tienen formas poligonales. Mottled, que básicamente es una combinación de materiales de alta reflectancia, es decir, estos materiales de coloración blanca y también de baja reflectancia, es decir, de estos materiales oscuros. Entonces, principalmente tres tipos de morfología se identificaron en estas muestras. Em, Gracias a los análisis químicos, se pudo identificar diferentes tipos de minerales en estas muestras. Un grupo de estos minerales, óxidos de hierro, específicamente de la fase magnetita, que es un óxido de hierro, que es magnético, por eso tiene ese nombre, magnetita. También se pudo identificar la presencia de sulfuros, que son minerales ricos en azufre, en este caso azufre, y también en hierro, que es de hecho como el énfasis de mi investigación. Minerales de pirrotita, también se les llama pirrotina. Carbonatos, que son minerales que tienen el ion carbonato. Filosilicatos, que son ricos en sílice y que son minerales que tienen una estructura prácticamente en láminas que se superponen una sobre otra y que de hecho en estos materiales son súper importantes porque retienen agua. De hecho, estas muestras contienen agua, estas muestras de asteroide contienen agua y el agua está dentro de estos filosilicatos. Y también se identificaron diferentes compuestos orgánicos, diferentes tipos de proteínas, de aminoácidos, etcétera. Y si están interesadas en aprender sobre estos compuestos orgánicos, ya hay un montón de artículos que pueden consultar para aprender sobre estos compuestos orgánicos que fueron identificados en las muestras. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre mi investigación. Digamos que antes de la recolección de las muestras, gracias a estudios de reflectancia, espectroscopía de reflectancia, que prácticamente se refiere a cómo las superficies reflejan la luz en función de la longitud de onda, en este caso en el visible y en el infrarrojo cercano, se identificó que la superficie de Venus era muy parecida a dos tipos de condritas carbonáceas, las CI, de las cuales le hablé anteriormente, y las CM. Entonces, como que todavía antes de retorno de muestras, como que los científicas dijeron como, bueno, Venus puede ser o una CI o una CM, pero todavía no estamos seguros. Entonces, para poder entender mejor qué tipo de condrita Venus es, quise analizar las pirrotitas para ver si nos podía, la química de estas pirrotitas para poder si se podía hacer una clasificación más acertada sobre el tipo de condrita que es Venus.
Entonces, para esto, yo quise analizar la relación de hierro-azufre en estas pirretitas, ya que estudios anteriores han mostrado que existe una correlación entre la relación hierro-azufre y el grado de alteración acuosa que les comenté anteriormente. Por ejemplo, en este estudio, Schrader et al. 2019, se identificó que las CIs tienen unas relaciones de hierro-azufre menores comparados con las condritas CMs. Y también que las CM1 tienen relaciones hierro-azufre menores que las CM2. Entonces vemos acá una tendencia a las condritas que tienen mayor alteración acuosa, tienen menores valores de, menores relaciones de hierro-azufre. Entonces, con base en este estudio, yo quise analizar las pirrotitas en menú para ver si, y compararlas con otros condritas para ver cómo se relacionaban, si hay una similitud. Para eso, claramente utilicé diferentes muestras del asteroide Veynon. Como ven, acá hay unas fotografías que se tomaron con algunos microscopios de algunas de las muestras. En total fueron 17 muestras que analicé. Acá les muestro 6. No tengo la escala, pero ya van a tener una idea de qué tan grandes son. Estas muestras, como ven, tienen diferentes morfologías. Acá está como la Hammocki, que es redonda, tenemos angular, también tenemos la Model, como vemos, una combinación de diferentes tipos de materiales con diferente reflectancia, tienen diferentes texturas, vemos, digamos, unos punticos acá brillantes que corresponden a diferentes fases minerales, etcétera. Lo que yo hice fue poner estas partículas en, digamos, unos montajes de resina, que son los que ven aquí en la parte inferior derecha. Estos montajes de resina tienen más o menos 1 pulgada de diámetro, es decir, 2,54 centímetros. Y estos punticos negros que ven aquí, de hecho, son las muestras. Entonces, como ven, son bastante pequeñas. La manipulación de estas muestras es supremamente complejo. Es de hecho una habilidad que pocas personas en el mundo tenemos, am, porque son muestras bastante pequeñas. Entonces hay que tener un buen pulso y claramente no se manipulan con la mano porque se quiere evitar contaminaciones, sino que se usan unas pinzas especiales para manipular y transportar estas muestras. Como les digo, son bastante pequeñas y solo tienen, por ejemplo, las más grandes tendrán 2 milímetros en, sí, en la dimensión más larga, son bastante pequeñas. Entonces hice los montajes de resina, las pulí con diferentes materiales y también luego las recubrí con una capa muy pequeña, muy pequeña así de carbono para hacerlas conductoras, hacerlas superficies conductoras eléctricamente para poder hacer los análisis que les voy a mencionar ahorita. Em, Estas muestras se analizaron mediante dos tipos, bueno, dos instrumentos, un microscopio electrónico de barrido o SEM en inglés, que nos permite visualizar la textura, el tamaño y también hacer mapas químicos de estas muestras a través de espectroscopía de rayos X de dispersión de energía o X-ray o EDS, Energy Dispersive X-ray Spectroscopy, que nos permita de nuevo hacer la caracterización textural y química inicial de las muestras y luego para hacer una caracterización química mucho más acertada y con una mayor resolución, utilicé la microsonda electrónica que nos permite identificar concentraciones en partes por millones. Aquí unos mapas
un ejemplo de los mapas que se recolectaron mediante el microscopio electrónico de barrido. En la parte izquierda vemos una imagen am, de una de las partículas del asteroide Venus. Vemos diferentes tonalidades. De hecho, esta parte negra corresponde a la resina, a esta como tal a la partícula. Vemos diferentes tonalidades que de hecho corresponden nos da como una información relativa de las diferencias químicas. Digamos, los cristales que vemos aquí en coloraciones blancas corresponden a cristales o minerales que tienen elementos de altas densidades o de alto número atómico. Y las partes grises como tal corresponden a la matriz de la muestra, que está compuesta principalmente de filosilicatos. En la derecha vemos un mapa de nuevo de espectroscopía de rayos X por dispersión de energía, y vemos diferentes coloraciones. Los rojos corresponden al hierro, azufre en amarillo, magnesio en rosado, oxígeno en azul. Y también nos permite como identificar las diferentes fases minerales que se encuentran en la muestra. Los minerales en amarillo, de hecho, corresponden a las pirrotitas, como les mencioné, que fueron el enfoque de este estudio. Gracias a los análisis de microscopía electrónica de barrido, se identificaron diferentes características en las pirrotitas. Se identificaron, por ejemplo, unos cristales que son pseudohexagonales. em, Tienen también unas formas rectangulares, también algunos presentan maclas, que en geología es básicamente estos minerales o cuando dos cristales comparten un plano cristalográfico. Entonces es como que se ve como que un cristal crece encima de otro. También hay superficies que son porosas, que se ha atribuido a meteorización espacial también. Se ha visto también el crecimiento de otras fases minerales en las superficies, y también se ha visto cúmulos de pirrotitas, de sulfuros en las muestras. Y como en la escala son cristales supremamente pequeños que solo se pueden identificar algunos solo con microscopio. Hay unos que son un poquito más grandecitos y se puede ver con un microscopio de luz visible, pero más que todo se ven es para hacer la identificación de las fases minerales en estas muestras, se utiliza el microscopio electrónico de barrido. Entonces, mi investigación prácticamente se basó en calcular estas relaciones hierro-azufre en estos minerales, en estas pirrotitas, en las muestras de Venus, y comparar las relaciones em, de las relaciones hierro-azufre en las pirrotitas en otro tipo de meteoritos, como los vemos acá, de diferentes categorías. De nuevo, 6, CM1 o 2 y la CM2, que como les mencioné, como les mostré en la figura, en una figura en una de las diapositivas anteriores, son basadas en espectroscopía de reflectancia, eran los materiales que se parecían más a Venus. Entonces yo me di relaciones de hierro, azufre en las pierrotitas de Venus y las relaciones de hierro, azufre en las pierrotitas de estos diferentes meteoritos, usando la microsonda electrónica para ver si había alguna correlación, para ver si se podía distinguir, por ejemplo, si Venus se parece más a una CI o una CM1, 1, 2 o una CM2. Y gracias a los análisis cuantitativos que van a estar probablemente muy pronto disponibles en un artículo, em, pudimos identificar que gracias a bueno, con base en las relaciones hierro-azufre en las pirrotitas, se pudo identificar que Venus como tal es muy similar tiene valores similares a las relaciones hierro-azufre en las condritas CI. Esto principalmente, bueno, ¿qué nos dice primeramente? Nos dice que las muestras de Venus son, de nuevo, las de las rocas más primitivas en nuestro sistema solar, porque es las CIs, bueno, las CIs, perdón,
Las CIs son las condritas más primitivas del sistema solar porque tienen composiciones químicas que se asimilan, que son muy similares a la fotosfera solar. Solamente hay una discrepancia entre el contenido de hidrógeno y helio, pero el resto es igual a la fotosfera solar. Entonces, Venus es una condrita CI y se cree que, de hecho, esta pirrotita es el resultado de la alteración acuosa. Digamos, en el modelo, en un modelo más global, se cree que el sulfuro inicial es una fase que nosotros llamamos troilita, que tiene una relación hierro-azufre 1 a 1, que es el primer sulfuro en formarse en el sistema solar y que se formó en el cuerpo parental de Bennu. De hecho, Bennu es lo que nosotros llamamos un rubble pile, de hecho no sabría cómo se traduce en español, que es simplemente un asteroide que se formó por fragmentos que correspondían a otro asteroide, que llamamos el cuerpo parental, que pudo haber sido, por ejemplo, un protoplaneta, pero en este caso no diferenciado. Entonces, se cree que en el cuerpo parental, troilita se formó, que tiene una relación hierro-azufre 1 a 1, y que en este cuerpo parental, la alteración acuosa ocurrió. Esta alteración acuosa, de nuevo, corresponde a esta interacción de fluidos que son reactivos químicamente, que alteran la química de las rocas. Luego, perdón, durante esta alteración acuosa, estos fluidos removieron hierro de la troilita, dejando un sulfuro pobre en hierro, es decir, que ya no está esa relación 1 a 1, sino que puede ser, por ejemplo, 0,8 o un poquito mayor. Y ese hierro fue de hecho utilizado, bueno, reaccionó con oxígeno para formar otro tipo de minerales, por ejemplo, magnetita, que es también bastante abundante en estas muestras. Luego de la alteración acuosa en el cuerpo parental, hubo colisiones, impactos que fragmentaron el cuerpo parental y que luego por gravedad, digamos que se juntaron para dar como tal origen a el asteroide Venus. Y gracias a la misión OSIRIS-REx podemos colectar estas muestras y analizar estos, estas rocas que como tal tienen abundante magnetita y pirrotita. Y eso es prácticamente lo que les quería compartir hoy. Y ya, entonces ya, de nuevo, gracias por la invitación y si tienen algunas preguntas, I'll be happy to answer them. Vale, muchas gracias, Laura. Qué cosa tan interesante, la verdad. Esto muy, muy reciente en los resultados y ya toda la ciencia que se ha producido a partir pues, de esta misión. Entonces, pues vamos a abrir preguntas a los primero estudiantes que si tienen alguna duda que quieran preguntar, ya saben, abren la cámara, se presentan y pues hacen la pregunta. Diego, dale. Hola, bueno, no soy estudiante, no sé si me espero un ratito o No, lo no, puedo hacer. dale, continúa, Ah, continúa. ok, ya soy viejito. Bueno, primero, qué bonita plática, excelente trabajo, la verdad me encantó. No conozco nada del tema, entonces tengo algunas preguntas que son muy inocentes. Me tengo que presentar, ¿verdad? Sí, porfa. Perdón. Siempre los he seguido, siempre llego tarde la primera vez a mi plática, pero he sido muy frecuente a las pláticas en YouTube. Soy Diego González, actualmente estoy trabajando como investigador en la UNAM. Y bueno, tengo unas preguntas. Seguro. Eh, Primero, ustedes dicen que midieron o me confundí, midieron
o se puede medir tanto desde tierra como desde que trajeron el material del meteorito. ¿Cómo hacen la medición desde tierra si estos sistemas no tienen luz propia? Como, perdón, no Bueno, me así como una comparación, en algún momento tú dijiste que hacía una comparación de la medición de que trajeron de esta misión con una comparación en tierra, o a lo mejor entendí mal, con una comparación en tierra. Entonces me causó la curiosidad cómo hacen esa medición en tierra, desde tierra, si, o solo funciona siempre y cuando traigan ese material del espacio. Bueno, creo que hay dos cositas para aclarar. Una, Ajá. sí, esto es un asteroide, este no es una estrella, entonces como tal no emite su propia luz, pero se puede identificar la presencia de estos cuerpos en el espacio, ya que ellos reflejan la luz del Sol. También creo que se refiere a esta gráfica cuando hablé de espectroscopía de reflectancia. Es una buena pregunta porque aquí, como tal, estamos viendo los análisis que se hicieron antes de la recolección de muestras. De hecho, voy a usar el pointer. Entonces vemos la reflectancia, es decir, qué tanto luz refleja la superficie de estos materiales, del asteroide y de diferentes meteoritos en función de la longitud de onda. Esta luz como tal proviene del sol, es decir, qué tanta luz solar refleja, o bueno, porcentaje de la luz solar refleja la superficie de Venus. Y aquí, en estos experimentos, en estos análisis, de hecho, lo que se usa es un setting donde se usa una luz y que es reflejada por la superficie de un meteorito y luego se analiza qué porcentaje de esta luz fue reflejada por la superficie de este meteorito. Y ahí se hace una comparación. Porque, por ejemplo, digamos que se hace una comparación en el porcentaje de luz que refleja el meteorito, se hace una comparación de, por ejemplo, bandas de absorción que pueden identificar, las cuales se pueden analizar para poder identificar la composición química de estas superficies, etcétera. Entonces creo que eso es como a lo que se refería, ¿sí? Sí, 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 está bien. ¿Y han encontrado algo similar en tierra? ¿Rocas que ya hayan estado aquí o han comparado con rocas terrestres? Estos son, pues de hecho, estos son estos meteoritos que vemos acá, Ibuna, Labmed y Buckeyville, son falls, o Oh, ok, de acá, ah, de acá. exacto, son Sí, meteoritos que se tenían acá en las colecciones. Y otra pregunta, muestras una gráfica que es como una comparación. Creo que esta, Ujú. ¿ok? Este, como, repito, no soy experto, pero haces como una clasificación. Y tengo entendido que los puntos negros, es que no los veo muy bien. Aquí está. Ellos, tomas una clasificación, después los círculos que están como en cian, es otra, pero eh, son como muy pocos puntos, ¿no? Para hacer una clasificación todavía. ¿Este es de una sola roca o son muchos trabajos Son, esto es un trabajo, pero son varias muestras. de Acá varias tenemos, rocas? sí, acá tenemos condritas carbonáceas desde el grupo CI hasta CK, y estas ya son ordinarias, pero digamos que no son el enfoque del estudio, porque Venus no es una condrita ordinaria, el asteroide Itokawa es una condrita ordinaria. Y bueno, sí, en términos estadísticos, sí podría ser un número muy limitado para hacer como para hablar de tendencias, pero el problema es que en el campo de astromateriales, este tipo de muestras no son muy abundantes. Ok, sí, sí, entiendo Sin que es difícil. embargo, claro, no tenemos, hay varias limitaciones al trabajar este campo, pero esto no significa solo una medición. ¿Me hago entender? Esto Ok, significa ok. una muestra, pero hay, por ejemplo,
50 mediciones en 50 cristales de pirrotita. ¿Me hago entender? Y esto Ujú. solo representa el promedio. Ok, y el error tan pequeñito, ¿a qué se debe? Ah, Prácticamente es nulo. depende de las muestras. Y digamos que con estos materiales hay muchos factores que entran a jugar. Em, Uno, por ejemplo, es la oxidación. Cuando uno compara materiales aquí en la Tierra y materiales planetarios, si nosotros tenemos, por ejemplo, metales o minerales que son ricos en hierro, si no se curan bien, o sea, con, no sé, en bajo gas y en nitrógeno, por ejemplo, estos minerales tienden a oxidarse, entonces a veces eso puede generar ciertas variaciones en las relaciones de hierro-azufre. Pero digamos, es algo que, menos mal, en mi análisis no fue un problema porque estas muestras estaban, por ponerlo en esos términos, frescas. ¿Sí? Ujú. Porque son traídas y son curadas en unas condiciones muy específicas para evitar precisamente que se Oxidaran. oxidize fácilmente por la interacción con el oxígeno de la atmósfera terrestre. Ok, no, Oxida. pues muy bonito trabajo, la verdad, me gustó. No sé nada del tema, pero está muy bien. Vale, Gracias. gracias Diego por tu pregunta. Y sí, espero que para final de verano, comienzos de fall, ya tenga el manuscrito, el artículo que puedan consultar. Ojalá que sí. Suerte. Gracias. Vale, Juan Diego Rodríguez. Bueno, hola, muy buenas tardes. ¿Me ven y me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno, hola Laura, ¿cómo estás? Qué pena, es que aquí tengo la pantalla en la que te estoy viendo, entonces por eso estoy mirando a otra parte. Mucho gusto, yo soy Juan Diego Rodríguez, soy ingeniero físico de la Universidad Tecnológica de Pereira y actualmente soy estudiante de la maestría en astronomía en la Universidad Nacional. Entonces, pues, es un placer saludarte. Es uno de mis temas favoritos. De hecho, pues aquí está uno de los grandes referentes de, de esta rama de los cuerpos menores del sistema solar, a quien también quiero felicitar por su gran artículo sobre el agua en el asteroide 3 y Atlas, a Luis Eduardo Salazar Manzano, quien también es ingeniero físico de la Tecnológica de Pereira. Entonces, un saludo a Manzano, qué bueno también verlo por estos lares. Entonces, pues nada, mi pregunta, porque esta conferencia me gustó mucho y es uno de los temas que a mí me apasionan mucho y quisiera pues seguir estudiando sobre los cuerpos menores del sistema solar. Yo trabajé en Pereira con la IASC en las campañas internacionales de búsqueda de asteroides y pues con la Oficina para la Coordinación de Defensa Planetaria, sabiendo que Venu aproximadamente en 2182 pues va a tener posiblemente un curso de colisión contra nuestro planeta. En las muestras que tú tuviste y has hecho pues todas estas relaciones, en la química, ¿has visto cómo influye la química de Venus a una misión de desviación cinética? En este caso, pues que mandemos una sonda espacial o que apuntemos un láser o que haya una bomba nuclear o alguna cosa, pues ¿cómo afectaría la química de Venus sobre una misión de desviación cinética? Y también si han visto alguna correlación entre la composición y la estructura física de las muestras. Vale, gracias por tus preguntas. Estudios bueno, digamos que mi estudio no se enfoca en la correlación de cómo la química puede afectar o cómo se puede usar para seleccionar el mejor método de desviación, no lo es. Pero gracias a DART, hemos visto que un kinetic impactor, es la mejor solución para hacer la desviación de asteroides que puedan estar en potencial colisión con la Tierra. La composición química y cómo la composición química influencia otras características físicas. Buena pregunta. Estas muestras son tienen densidades bastante bajas,
son bastante porosas por la presencia precisamente de filosilicatos y también por su génesis, porque como les mencioné en la última diapositiva, estos son rubble piles, es decir, tienen densidades muy bajas comparados con lo que puede hacer un cuerpo diferenciado como tal. Y por su génesis, que simplemente es una agrupación de estos fragmentos que se generaron durante colisiones muy violentas, esta génesis les da una propiedad muy específica que son densidades extremadamente bajas, que son densidades, por ejemplo, que se han comparado con la densidad de un plato con avena. Son, independientemente de que tengan una composición con minerales de hierro que puedan tener níquel, precisamente porque son demasiado porosos, eso les asigna una densidad muy baja. Y también, digamos, para hablar sobre DART, una de las, digamos, de los descubrimientos o de las cosas que más, o de los facts que más fascinaron a los científicos, científicas de la misión, fue precisamente cuando hubo el impacto, se generó un demasiado eyecta, muchísimo más de lo que se había Ujú. imaginado, y era precisamente por la alta porosidad de estos Mm, cuerpos. Pero por ahora, en Ve, términos de qué método puede ser mejor para, para desviar un asteroide que esté en colisión, que pueda estar en colisión con la Tierra, por ahora los kinetic impactors son la mejor solución. Porque, por ejemplo, una bomba nuclear, en vez de tener un solo cuerpo del cual se puede, digamos, eh, man- hacer un estudio de la trayectoria y que se pueda tal vez identificar un sitio de impacto, una bomba nuclear puede generar miles de millones de fragmentos, lo cual va a ser imposible realmente traquear dónde van a impactar la Tierra. Entonces, por ahora, DART nos mostró Kinetic Impactors es la mejor solución. qué chévere. No, y qué genial este estudio porque así uno puede ver ese Rubble Pi, esa reacumulación, y se pueden ver esas densidades. Muy chévere. Em, para ti, ¿cuál ha sido la combinación de técnica más reveladora para la caracterización química de granos tan pequeños y tan frágiles como los de la muestra de Venus? Dependiendo de lo que quieras hacer. Hay Ok. demasiado, depende de cuál sea el tema de investigación, porque en la misión hemos utilizado todo tipo de técnicas. Como mostré, bueno, mostré algunas, reflectancia, espectroscopía de reflectancia que se hace del visible al infrarrojo cercano, microscopía Ujú. electrónica de barrido, microscopía electrónica de transmisión, microsonda electrónica, se hace em, espectrometría de masas, se hace caracterización 3D con XCT, depende de lo que sea el objetivo del estudio. Se pueden utilizar demasiadas técnicas. Genial. No, felicitaciones pues por el trabajo. También espero con ansias poder leer el artículo que cuando lo tengas me encantaría poder leerlo. Yo creo que un artículo que marcará muchísimos más trabajos y que marca un paso a paso, porque pues Osiris Rex para nosotros los que seguimos esta cosa de cuerpos menores del sistema solar siempre nos fascinó. Y nada, muchas felicitaciones, muchas gracias por la charla, de verdad. Gracias. Tenemos un espacio para una pregunta más, unas preguntas más. Daniel, Hola, hola, ¿me escuchan bien? Hola, sí. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Pedrero, soy estudiante de la Maestría en Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional. En este momento me encuentro en Taraira, en el departamento del Bauques, aquí en Colombia. Me gustó mucho la charla, quiero decir, iniciar diciendo esto. Y me llega una pregunta. Antes de que trajeran eh, esa muestra aquí a la Tierra, pues me imagino que ustedes habrán visto el riesgo de la existencia de pelotitas ¿De allí qué? en Perdón, el no escuché meteorito, ¿cierto? bien.
dime, el riesgo de la existencia de pirrotita, ¿no? Entonces, me llega la pregunta de que si un sensor remoto no detecta directamente este material, y creo que pues este material debe tener una firma espectral demasiado débil. Entonces me gustaría preguntar cómo se puede validar que una respuesta espectral está asociada a este material en particular, antes de que ustedes trajeran eso. Bueno, buena pregunta. De hecho, acá está. Ajá, sí, hay, Am, precisamente. Aquí con el espectro de reflectancia es difícil hacer una caracterización, digamos, eh, perdón si tengo un poquito de problema para traducir las palabras, pero esta charla siempre la doy en inglés, entonces estoy tratando de encontrar las palabras en Está bien. español adecuadas. Cuando tenemos estos espectros de reflectancia, antes de tener las muestras acá, que se hacen con ground-based observations, con observaciones desde la Tierra, hay algunos, dependiendo de los minerales, sí se podría identificar como tal, ok, esta superficie tiene este tipo de minerales, ¿sí? Un problema con los sulfuros generalmente son lo que se llama flat, spectrally flat, no muestran bandas de absorción, entonces Ujú, identificarlos a través de espectroscopía de reflectancia es supremamente difícil. Hay unos minerales que, por ejemplo, filosilicatos, que pueden retener agua y que sí podemos ver esas bandas de absorción que reflejan la presencia de agua. Uno de estos, por ejemplo, puede ser a 1,9 micrómetros. Por ahora, dependiendo, de nuevo, dependiendo del grupo mineral, se puede tener un indicio de que existen estas superficies o puede que no. En el caso de Venus específicamente, no se podía decir, estamos estimando 20% filosilicatos, 20% magnetita, 30% pirrotita. Lo que se hace es, como mencioné anteriormente, se compara con otro tipo de materiales. Por ejemplo, CIs y CMs. Y nosotros ya sabemos por miles de análisis que se han hecho en estos materiales que algunas fases que son comunes en estos materiales son los filosilicatos, que son los óxidos de hierro, que son los sulfuros de hierro, que puede haber cóndrulas, etcétera. Entonces, se hace como tal es la comparación con otros materiales y dependiendo de las fases minerales puede que sí se puedan identificar, puede que no. Lo que son metales es bastante difícil, sulfuros bastante difícil también, agua generalmente sí se puede identificar. O sea que los otros materiales son los propios, ¿cierto? Los propios, podemos decir que se evaluaría el riesgo de que existiera o no quisiera ese material, ¿cierto? Exacto, y depende de las características espectrales de los minerales. Y también hay otro Mm, factor que entra a jugar, que es el tema de meteorización espacial, porque la meteorización espacial altera también el espectro de reflectancia de materiales, que fue el tema de mi doctorado. profe, muchas gracias. ¿Vale? Bueno, listo, muchas gracias. Yo creo que ya llegamos a Una pasar la última hora. pregunta, yo creo que creo que alguien había alzado la mano Creo para que la era última. Luis. Luis, tú estabas preguntando. Sí, sí, tiempo. Aprovecho para preguntar. Hola Laura, excelente Hola. charla. Buenísimo conocerte. Yo soy Luis, ahorita estoy haciendo el doctorado en la Universidad de Michigan, de hecho no muy lejos de Indiana, donde hiciste el doctorado. Y por cierto, Juan Diego, hola, gracias por el saludo. La pregunta corta que te quería hacer, Laura, es si esta medida que hiciste te permite determinar algo sobre el origen de Venom, porque pues según entiendo, este valor bajo por debajo de uno que encontraste es por la interacción de agua con los materiales pues, de este objeto. Pues me imagino que esto en el disco protoplanetario indica como que formaciones en la parte como que más interna, más cerca de la estrella, donde el agua pues está en estado gaseoso. Pero lo que no sé si esto pasa cuando el agua está en estado gaseoso dentro del disco protoplanetario, o si luego quizás cuando ya se evaporó,
y pues solo quedan como que los planetesimales, quizás como que aguas líquidas en la superficie del objeto padre es que permite que se haga esta interacción. Entonces como que sí, es ese valor que encontraste te permite determinar algo sobre la historia o el origen del objeto padre del que se formó Venus. Gracias por tu pregunta, Luis. Sí, pues digamos que es lo que quería mostrar precisamente en esta diapositiva. La alteración acuosa ocurre en estos protoplanetas o planetesimales, entonces ya no ocurre como tal en la nebulosa protoplanetaria, sino que ocurre en estos cuerpos parentales. ¿Por qué? Porque la alteración acuosa necesita, digamos, estas fuentes de energía para poder, ¿cómo se dice? Melting. Digamos que fundir los hielos que puedan estar presentes en el cuerpo parental. Entonces, estas alteraciones acuosas siempre se generan, tienen que ocurrir en un cuerpo parental, no ocurren en, en la nebulosa protoplanetaria. Entonces, de nuevo, lo que nos indica, digamos, estos valores menores de uno, bueno, de hecho, Pirrotita está como entre 0,8 y 0,98. Estos valores menores a 0,98 nos indican de nuevo que el sulfuro principal que se pudo haber formado ahí sí en la nebulosa protoplanetaria tenía esta relación 1 a 1 que corresponde a troilita, que era probablemente el sulfuro más abundante en el cuerpo parental y que debido a el calor generado por impactos o el decaimiento radioactivo de, por ejemplo, alumino 26, o tal vez diferenciación, este calor se utiliza para fundir los hielos y eso genera también toda esta actividad supremamente compleja de alteración acuosa, que de hecho se cree que fue varios episodios a diferentes etapas, que remueven el hierro de los sulfuros, de la troilita, que eventualmente reacciona con oxígeno y forma otro tipo de minerales. Luego tenemos los impactos violentos que generan esta fragmentación del cuerpo parental y luego por gravedad vuelve a acumularse este material y genera como tal aveno. Entonces, eso es como la idea que tenemos, pero sí, esas alteraciones ocurren en el cuerpo parental, no en la nebulosa protoplanetaria. Muchas gracias. Vale. Bueno, pues ahora sí, ya sí, si no hay más preguntas, te damos de nuevo las gracias, Laura.